Los protagonistas de la noticia en Notimundo al Día. En un diálogo directo y frontal. 6 de la mañana, 46 minutos. Retomamos el tema del anuncio de las nuevas medidas económicas tomadas por el gobierno nacional el día de ayer en la noche. Nos acompaña a esta hora en Notimundo al Día Miguel García, representante de los servidores públicos del Ecuador, para topar precisamente el tema de estas medidas económicas. Señora García, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias del espacio a ustedes. Buenos días. Bueno, queremos conocer su opinión respecto a estas nuevas medidas económicas, específicamente sobre este aporte temporal que anunció el presidente Lenín Moreno en cadena nacional. Bueno, señorita periodista, nosotros asistimos a petición del gobierno a una reunión que se inició a las 10 de la mañana. El tema principal y el tiempo mayor fue dedicado al análisis de la posible subida de combustibles. En consecuencia, como gremio y algunos gremios que estuvieron ahí manifestaron que era necesario este momento liberalizar los precios de los combustibles. Manifestamos nosotros. Creíamos que esa medida se iba a adoptar. Nosotros creemos que es ya hora de sincerar los precios de los combustibles. Y a renglón seguido, como estábamos representantes de los transportistas, representantes de los empleadores y representantes de los trabajadores, también se habló inevitablemente que un sector que iba a ser afectado también es el sector público. Y en ese marco de referencia, lo que se discutió es que a nuestro criterio es hora de que se pare ya los despidos masivos que se han producido. Estamos hablando de alrededor de 30,000 personas que han sido desenroladas en este gobierno. En consecuencia, aún existen un número muy significativo de alrededor de 50,000 personas que trabajan con contratos de servicios ocasionales y un número similar que trabaja con nombramientos provisionales que de acuerdo a la norma no tienen estabilidad alguna y que podrían ser desplazados. Pero manifestamos, a estas alturas del gobierno debe ya existir algún estudio técnico que determine que los compañeros son necesarios, porque si no ya hubieran salido, y que en consecuencia, dada la situación económica, nosotros considerábamos que debería buscarse cualquier otra alternativa, pero no ponerlo como primera alternativa más despidos. Ahí se habló de la posibilidad de contribuciones. Claro, al inicio de esta reunión que se mantuvo el día de ayer en Carondelet, el presidente Lenín Moreno en sus primeras declaraciones con la prensa dijo que era un momento, que era el momento para aprovechar la creación de una nueva política en el tema de subsidios, pero finalmente en la cadena nacional no se trató del tema, no se mencionó la liberación de combustibles, no se mencionó la focalización de los subsidios. Lo que sí se mencionó es un aporte temporal de parte de los servidores públicos y no se mencionó un porcentaje, aunque extraoficialmente los medios conocimos de un porcentaje del 4% y del 8%, y lo esperábamos escuchar también en la cadena y no se habló del tema tampoco. Ustedes que participaron en la reunión, ¿se oficializó este descuento del 4 y 8% para los servidores públicos? El último descuento que se formalizó respecto de nuestros sueldos, recuerde usted, fue cuando sucedió el terremoto, en donde mediante ley se estableció la contribución obligatoria, creo que 2 meses de un día de todos los empleados públicos. Contribución que finalmente nunca llegó a los sectores donde se necesitaba. Contribución que engrosó el monto de los que se llevaron el dinero y no cumplieron con él. Pero bajo ese mecanismo se dio. Existe una norma, tanto en el Código de Trabajo, tanto en la Ley de Servicio Público, porque esto englobaría tanto a los trabajadores como a los empleados públicos, y la norma específica es el artículo 328 de la Constitución, que prohíbe que se produzcan descuentos o mermas en las remuneraciones de los servidores públicos si es que no existe aprobación expresa del empleado público. En consecuencia, este es el primer obstáculo legal que podría impedir que unilateralmente se produzcan estos descuentos. Por eso es que hoy vamos a tener una nueva reunión con el ministro de Trabajo y el ministro de Finanzas, entiendo, para finiquitar esto. El anuncio fue, como ustedes lo han expresado, se pide una contribución. Y la primera pregunta que nosotros dijimos es, cuando se dice una contribución, ¿estamos hablando
de qué periodicidad, y estamos haciendo entender a la gente de que esta contribución no es reembolsable, porque si no va a ser reembolsable, tenemos que ajustarnos a las normas legales que rigen estas circunstancias. Señor García, pero el día de ayer ustedes en la reunión que mantuvieron en Carondelet, ¿ya no hablaron sobre el porcentaje a descontarse? No, se habló de una contribución, hemos hablado de algunas alternativas, entre algunas alternativas que se planteaba. ¿Cuál es el problema? El problema es de caja, el problema es de liquidez. Este momento, liquidez. Tenemos que pagar este mes más de $1,000 millones por deuda, bonos, recuerde que se emitieron bonos 2020 y estamos en el 2020, hay que pagarlo. Entonces, se acumulan ciertas deudas para deuda externa, se acumulan deudas para proveedores y se acumulan deudas para sueldos. Hay que decirlo a la opinión pública, alrededor de entre $650 millones se paga mensualmente en sueldos. Hay que cada mes recaudar $650 millones para pagar sueldos. ¿No es demasiado? Son $9.500 millones lo que se paga como masa salarial. Eso es lo que tenían que recortarse, ciertos privilegios, etcétera, etcétera. Pero el punto es, hay problemas de liquidez. O sea, es solvente, el Estado siempre será solvente, pero no hay para pagar a este momento todo. El planteamiento, nosotros, inclusive se discutió la posibilidad de reducir la jornada laboral, por decirle algo. Pero eso también es menor producción, menor ingreso. Sí, a ver, menor producción, ustedes siempre nos dicen a los servidores públicos que pasamos sentados y que no hacemos mucho, o sea, pedirnos que una hora menos, como que no pasa casi nada, esa es la verdad. En consecuencia se habló de eso, porque eso sería un mecanismo que no es obligado, se puede dar por emergencia, porque la ley dice la jornada laboral será hasta 8 horas, podría ser 7 horas. Se ha implementado, en Europa se implementa. Cuando hay crisis le bajan el horario de trabajo, pero no le perjudica hora trabajada, hora pagada. Eso estaba en el análisis, pero esto de contribuciones con porcentajes, etcétera, etcétera, esto tiene que finiquitarse de manera tal que no violente las disposiciones legales, y creo que si tenemos una reunión hoy día vamos a encontrar una salida, que sería... Ahora, llegaron al acuerdo de que quienes tienen un sueldo entre $801 y $1,500 aportarían el 4%, y quienes tienen un sueldo mayor de $1,500 el descuento sería del 8%. ¿Llegaron a ese acuerdo? No, de ninguna manera. Por eso es que usted mismo lo ha hecho reminiscencia, no se ha hecho una declaración expresa, explícita, detallada de que hay ese acuerdo. El presidente lo que esbozó es que va a haber una contribución, que va a solicitar una contribución, porque así tiene que ser. Un aporte temporal. Sí. Yo puedo decidir por mí mismo, yo quiero aportar para esta radio con tanto, pero yo no le puedo decir a usted, a partir de ahora todos vamos a aportar, tienen que consultarle. Entonces el esbozo fue, va a haber un aporte, va a haber una contribución. Nosotros le hemos dicho de que en las circunstancias de 12 años de congelamiento de sueldos y salarios en nuestro sector, estamos conscientes de la situación grave, pero la contribución primero tiene que determinarse a qué plazo. Claro, ¿qué tiempo durará la contribución de los servidores públicos? No, eso no se puede convertir en una cuestión permanente, por ejemplo. Y además, ¿bajo qué norma legal? Va en contra de los derechos según la Constitución, según el artículo 328 que usted nos ha leído. No es posible si es que no se ajusta a derecho. Pero si lo ponemos así, señorita, usted gana $1,000 y le digo, no tengo para pagarle los $1,000 en este momento porque no tengo liquidez. Le voy a pagar solo $900. Le debo 100. Pero al final del año, esos 100 que no le he estado pagando, en enero le devuelvo todo lo que no cobró y me permitió por mi falta de liquidez. Más o menos esa es la figura que nosotros vamos a plantear al gobierno a efectos de que sea una especie de ahorro acumulado, pero que retorna al empleado público. Ahora, esa contribución que pide el gobierno nacional, planteada ayer por el presidente de la República, ha dicho, para no hacer despidos masivos de funcionarios. Eso sí. La postura nuestra fue de que basta
en lo posible de despidos masivos. Pero también se anunció la eliminación de varias instituciones, la Secretaría de Juventudes, las agencias de regulación, empresas públicas, empresas de medios públicos. Si se eliminan estas instituciones, ¿qué va a pasar con sus empleados? Va a haber salida porque se van a duplicar algunas funciones, las financieras de uno y otro, una tendrá que quedarse, va a haber salida de talento humano, va a haber salida por fusión, pero como se ha hecho en esta época, en estos tiempos, han sido masivas las salidas. En consecuencia, vamos a ver si la fusión, cómo funciona y quién se queda. Obviamente que estamos conscientes que cuando se habla de fusión, se está hablando de salida de gente. Pero ahí están los despidos también, entonces. No masivos, no. Las fusiones determinan esas circunstancias porque si usted es financiera de esta radio y yo soy financiero de la otra radio y las dos radios se unen y entonces un financiero está de más, por decir algo. Alguien de talento humano está de más. Alguien debería salir. Como que se justifica que alguien salga con todas las compensaciones del caso, pero lo que se ha estado haciendo es simple y llanamente 10% en esta institución, 10% en esta otra, sin mayor estudio, sin mayor análisis técnico. Eso no puede suceder. Le hemos dicho, cualquier cosa, estamos dispuestos, pero ya basta de despidos frente a una circunstancia económica que se está viviendo. Al compañero despedir, especialmente a los jóvenes, porque son despedidos los jóvenes. A los jóvenes se les está condenando a una desocupación permanente porque el aparato privado, el sector privado, no está generando plazas de trabajo. Usted mencionaba que el día de hoy tienen una nueva reunión. Con esto cierro la entrevista. ¿A qué hora se tiene previsto? ¿Qué autoridades se van a reunir con ustedes? Así se dispuso en la presidencia. Nosotros estamos como empleados a la orden de que pegue un timbrazo. Entendemos que sería la mañana. El que va a presidir la reunión, obviamente, el ministro de Trabajo, porque es el que tiene que ver con estas circunstancias, y asumo que estará también el señor ministro de Finanzas. Queremos agradecer al señor Miguel García, representante de los servidores públicos del Ecuador, por haber aceptado esta entrevista. El día de hoy hemos analizado desde diferentes frentes este anuncio de las nuevas medidas económicas del gobierno. Muchísimas gracias por haber madrugado con nosotros. Muchas gracias a usted.